tema que vino a mi espíritu, hay un tema que el Señor empezó a hablar a mi corazón y empecé a meditarlo en la semana, empecé a meditarlo, sí, Señor, revelame, mostrame más. Y se llama así, se llama de un mismo sentir. Le puse de un mismo sentir. Este verso, hermano, este es un verso conocidísimo y quizás usted lo ha escuchado ya muchas veces, pero me ha pegado estos días, me ha sido muy fuerte de parte de Dios. ¿Y qué significa que nosotros los cristianos o los que estamos conociendo a Dios tenemos que ser de un mismo sentir? Hay un pasaje en la Biblia, ¿verdad? Hay un pasaje donde dice, sed pues de un mismo sentir. Y el Señor nos dice, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, a varias iglesias le hablaba de este tema. Y yo me preguntaba, decía, no es un tema solamente de la iglesia de aquel tiempo, es un tema de los cristianos de hoy, de nosotros. Es un tema de nosotros. ¿Por qué? Porque Pablo le decía, porque se ve que en aquel tiempo, hermano, pasaba y pasa lo mismo que puede pasar en la cotidianidad de nosotros, que a veces Satanás ataca a la iglesia del Señor y ataca a nuestras emociones, al área almática nuestra y al área espiritual y mental nuestra, para no estar en un mismo sentir como iglesia, sino estar en división o que haya contiendas. Por eso, cuando el Pablo dijo en la Biblia, sed de un mismo sentir, el Señor nos dice que hay varias iglesias, por ejemplo la iglesia de los romanos, que Dios les dice que sean unánimes, que estén unidos. Hay textos en estas palabras, por ejemplo, ¿qué significa la palabra? Viene una palabra que significa sentir, froneo, la palabra significa pensar, tener solicitud, deriva de la palabra fren, que significa mente, considerar, tener una reflexión, una opinión reflexiva, viene todo de lo mismo. Es sentir, pero no el sentir emocional, sino también el pensar. Involucra varias cosas, un mismo sentir, ¿verdad? Y enseguida nos viene a nosotros, pero pastor, ¿cómo es posible tener el mismo sentir si cada uno piensa diferente? Un hermano piensa de una manera, otro hermano piensa de otra. Es muy difícil que todos tengamos el mismo pensamiento, ¿verdad? No es fácil porque tenemos diferentes personalidades, de diferentes contextos, venimos de diferentes familias, hay una diferente historia en cada uno de nosotros, algunos fueron criados de una manera, otros fueron criados de otra, y más la personalidad y más las heridas que cada uno trae, eso hace que sea un cóctel diferente, terrible, ¿no? Donde explote muchas diferencias entre nosotros. Y han escuchado la frase, seguramente, las diferencias son buenas porque enriquecen y complementan, ¿verdad? Y sí, es cierto que para muchas cosas las diferencias complementan, pero hay una cosa que para la iglesia del Señor las diferencias tienen que ser resueltas, porque la palabra nos dice que tenemos que ser de un mismo sentir, tenemos que ser de un mismo sentir. Entonces ahí nosotros vemos que en la palabra de Dios para los cristianos se les pide de parte de Dios, el Señor nos convoca, nos llama a que tengamos un mismo sentir. Entonces pareciera imposible, pareciera utópico. ¿Esto qué parece? ¿Un ideal? ¿Parece un cuento de hadas, una película sacada de Hollywood? Pensar que la iglesia puede tener un mismo sentir pareciera una cosa loca totalmente, pero Dios no va a pedir algo que no pueda darse o que no pueda ser. Entonces, si el Señor nos pide un mismo sentir, hermanos, es porque se puede tenerlo. Si la iglesia necesita tener un mismo sentir, lo tiene que cultivar, lo tiene que conquistar, lo tiene que lograr mediante la resolución de las diferencias entre nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nacen las diferencias, pueden nacer también las grandes soluciones para resolverla, ¿verdad? Pero cuando no nacen las soluciones, lo que nacen son heridas, y esas heridas se pueden transformar en una amargura, y eso puede transformarse en que una persona quiera romper una relación o estar mal, ¿verdad? Alejarse, ya desde el corazón se aleja, porque aunque no se aleje físicamente, el corazón ya está alejado por el odio, por el rencor, por la herida. Todas esas diferencias hacen que no podamos tener un mismo sentir. Entonces yo me pregunto, ¿ustedes qué piensan? ¿Realmente en una iglesia se puede tener el mismo sentir? Nosotros los cristianos, los seres humanos, hemos cometido ese grave error a lo largo de los siglos. La iglesia cristiana ha sufrido divisiones, ha sufrido tantas
heridas a la iglesia del cuerpo de Cristo por estar justamente desunidos, ¿verdad? Pero la iglesia hablaba en aquel tiempo del sentir que hubo en Jesús. ¿Y a quién se le ordenaba ser de un mismo sentir en la Biblia? A la iglesia de Corintio. En 2 de Corintios 13, 11, era una iglesia problemática, hermano. La iglesia de Corintio, para ponerlo en contexto, ustedes van a decir, obviamente no era Sanidad de la Nación, era otra iglesia de Corintio que ya no existe más, así que no le podemos hablar tranquilo, no estamos hablando mal de ellos, porque es la palabra de Dios, pero después le vamos a dar el toquecito de las cosas buenas que tenían. Pero sí, hermanos, sabemos que algún día se va a hablar de nuestra iglesia. Hoy estamos hablando de la iglesia de Corintios, pero mañana te vas a sentar a comer y van a aparecer tus hijos. Van a decir, la iglesia de tal y tal lugar que estuvo tal día, tal año, en aquella casa, en aquella... Eran así, 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 ¿verdad que sí? Porque nosotros somos lindos y fáciles para ver las historias de Corinto y sentarnos a comer pochoclo como una gran película, como a alguien que le pasa a otro. Pero cuando se narran nuestras historias como iglesia, las crónicas de la iglesia Sanidad de las Naciones, ¿qué es lo que van a decir? Yo me pregunto, ¿qué es lo que dirán? Dirán, ¿son de un mismo sentir? ¿Son de un mismo sentir? O como la iglesia de Corintio, que dice que era problemática, había división y contienda. Algunos en aquel tiempo dijeron algunos, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, a mí me gusta aquel apóstol, a mí me gusta el otro, me gusta más. Por ejemplo, algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, decían. Como que tuviesen favoritos en la obra de los apóstoles. Y obvio, hay veces que tenemos afinidad, nos gusta un estilo bárbaro, no está mal, pero a medida que maduramos decimos, no, me gusta, sí, pero yo tengo que recibir de todo, porque el Señor tiene la variedad de la multitud de gracia que Dios derrama en todos los hermanos, y yo tengo que aprender a recibir de todo y a abrir mi corazón a recibir de todo los siervos que Dios manda, ¿verdad que sí? Eso lo aprendemos con la madurez, pero estos hermanos estaban todavía metidos en eso y no lo podían sacar. Estaban encerrados en ese pensamiento y tenían otro sentir de división, es decir, seguían a tal persona y generaban problemas graves que el apóstol Pablo le daba unos dolores de cabeza, hermano, al apóstol para solucionar y mandaba cartas, porque no se corregían, con el correr del tiempo se empeoraban, había divisiones. Entonces Pablo lo va a tocar ahí. Y yo estudiando el tema me doy cuenta que no solamente es la iglesia de Corintio la que tenía este problema, para que usted vea que esto es algo realmente del ser humano, que la iglesia de Roma también tenía este problema. En Roma, en la iglesia en Romano lo vemos, él le dice, sed de un mismo sentir, porque había ahí hermanos, especialmente los que eran débiles en la fe, dice el apóstol Pablo, que algunos se creían superiores a otros. En Roma se creían más que otros, ¿verdad? Y entonces Dios le dice, no, esas cosas no pueden ser. Hay pensamientos que están fuera de lo que piensa Dios. Él habla de la humildad y todo. Es como que quiere nivelar a la gente a que tenga un mismo sentir, porque en la iglesia de Roma había diferencia. En Filipenses también, Dios habla de perseverar en las mismas cosas. Y se traduce de la misma manera como en una misma alma, una actitud de armonía. Bueno, todo esto lo vemos en diferentes iglesias. Y uno se pregunta, ¿pero por qué el apóstol Pablo insistía tanto en eso? ¿Será que el apóstol Pablo era una cosa muy especial con este tema? No, porque después lo vemos a Pedro, otro de los apóstoles, que decía lo mismo. Pedro dijo lo mismo, sean de un mismo espíritu, tengan un mismo sentir. ¿Por qué lo decían? No lo decían por decir los apóstoles, lo decían porque evidentemente se encontraban diferencias entre los hermanos que a veces eran difíciles de resolver, como todo grupo, porque las diferencias surgen en el hogar, en el matrimonio, en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad, en todos lados surgen diferencias, ¿no es cierto? Donde hay seres humanos surgen diferencias, pero la diferencia está, valga la redundancia, en cómo trabajamos esas diferencias para que lleguen a una buena solución. Hay lugares donde en vez de resolverse los problemas, se empeoran las cosas. Entonces, si Dios quiere unidad, ¿no es cierto? Unidad en el cuerpo de Cristo y en el matrimonio necesitamos resolver las diferencias.
resolver y tener un mismo sentir, ¿verdad? Ahora nos preguntamos cuál es ese sentir, porque es un arma de doble filo, porque todos vamos a decir, bueno, pero el sentir es este, el que tengo yo, y el otro hermano va a decir, no, este, el que tengo yo es el sentir que vale, todos tenemos que sentir esto, y es fácil decir, todos piensen como yo, porque todos pensamos que es el pensamiento correcto, pero no, es el sentir de Cristo. Tenemos que tener el pensamiento de Jesús, no el personal de cada uno de nosotros, el de él, el de ella, el de él, el mío, el del pastor, no, sino el de Jesús. Tiene que ser el pensamiento y el sentir que hubo en Cristo. Entonces ahí no le erramos, hermanos, no le erramos porque vamos por el sentir de Jesús y todos nos alineamos a lo mismo. Ahí sí que no hay diferencia. Por eso se resuelve en la iglesia de Cristo la unidad. Porque hay un solo sentir que es el de Cristo. Ahora, cuando vos vas a otro lado, vas a encontrar diferencias porque hay diferentes intereses de personas para diferentes cosas. Pero en la Biblia se describe cuál fue el sentir de Cristo, ¿verdad? Y ¿saben qué? El apóstol Pablo fue un poquito más allá. En Filipenses 4:2, él menciona a dos hermanas, Evodía y Síntique, nombres raros de aquella época, que eran miembros de la iglesia de Filipos. Esa era una iglesia tan fiel, cualquier desarmonía parecía algo grave, ¿verdad? Porque era una iglesia fiel, Dios la ve como una iglesia fiel, pero ignoramos que ahí, por pequeña que sea esa mancha que tenían o esa dificultad, había dos hermanas que Pablo los exhorta a que se reconcilien, porque las diferencias que ellas dos tenían estaban perturbando la iglesia. Había dos hermanas, entonces Pablo no tuvo más remedio, y esto pareciera avergonzante, pareciera humillante, porque imagínense que el apóstol Pablo hacía viajes y predicaba en general a toda la iglesia. Pero hubo tal diferencia entre dos hermanas que no se llegó a resolver, que Pablo tuvo que mencionarla en sus cartas. En sus cartas tuvo que mencionarla. Ahí está el versículo de Filipenses 4:2. Ruego a Evodía y a Síntique, que dice ahí que sean de un mismo sentir. Ya los mencionó con nombre y apellido. Imagínense que ahí está su nombre. Ruego a tal hermano y a tal hermano que sean de un mismo sentir. Qué fuerte sería, ¿verdad? Pero así hacía el apóstol Pablo, con nombre mencionaba a la iglesia en Filipenses, que exhortaba a que se resuelvan esas diferencias, ¿verdad? Pasaba en aquel tiempo, y hermano, es muy posible que en nuestros días esto suceda. Por eso Dios pone en mi corazón una fuerte carga de Señor, revelarnos, mostrarnos, abrir nuestro entendimiento, abrir nuestra mente y nuestro corazón para saber qué tenemos que hacer para tener un mismo espíritu de unidad, para saber qué podemos nosotros contribuir para que la iglesia haya armonía. Amén. Vamos a leer 1 de Pedro 3 del 8 al 9. Si lo tenemos para 1 de Pedro 3 del 8 al 9. El apóstol Pedro hizo hincapié y dice: finalmente sed todo de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para heredases bendición. Ahí dice el verso, Pedro está queriendo decir que tengamos compasión. 4 cosas menciona él y que yo creo que son claves para desarrollar el sentir de Cristo, el mismo sentir de Cristo, que es el centro troncal de lo que es el sentir de Cristo. Él decía, sé todo un mismo sentir, y empieza a detallar ese sentir, va describiendo, va explicando, porque él dice compasivos. No podemos tener un mismo sentir si no hay compasión en nuestro corazón, porque a veces cuando hay diferencia, la compasión subsana muchas cosas, porque a veces decimos, hay una diferencia, pero decimos, bueno, pero Señor, ¿cuántas veces el Señor se ha compadecido de nosotros cuando la estábamos pifiando y feo? Y feo dijimos, no, estoy mal, yo estoy en cualquiera, las cosas que estoy haciendo tan mal, pero por causa de la compasión del Señor se arregló este problema, pero no era porque yo había hecho bien las cosas, fue simplemente compasión. Entonces tenemos que ser compasivos con los hermanos de la iglesia, porque muchas veces hay situaciones que pasan que no nos van a agradar, no nos van a gustar, no van a ser de bendición, pero la compasión hace que yo entienda a la otra persona, no sea juzgadora, no sea crítica de primera mano, entienda que la compasión a mí me lleva a perdonar, me lleva a ponerme
en el lugar de lo. Entonces, bueno, ustedes saben lo que significa la compasión, ¿verdad? Y amándonos fraternalmente, está hablando acerca de la fraternidad dentro de la iglesia, el no ser áspero, el no ser crudo, el no ser duro, el chocante es la fraternidad que se logra entre hermanos amigables, habla, y de misericordioso tiene que ver de recordar que la persona, la miseria de la persona, a veces la persona está con una miseria y bueno, necesitamos saber que el ser humano es un hombre caído, una mujer caída, que hay cosas que están oscuras todavía en su corazón y tenemos que saber tener misericordia del hermano, ¿verdad? No de buenas a primeras ya mandarlo al infierno, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Eso sería como muy determinante para nosotros cuando el Señor es el que está en ese lugar. ¿Verdad que a veces lo hacemos porque nos sale, en la jerga cristiana estamos acostumbrados a hablar así, decir, bueno, esta persona se va al infierno, pero son palabras que tienen mucho peso, ¿verdad? Son palabras que son muy pesadas, son muy fuertes. Entonces, la compasión y la misericordia, eso es lo que realmente tenemos que tener. Y después el verso de 1 Corintios 1:10, yo puse, no me di cuenta de pasar a los hermanos multimedia, que yo había leído la versión que se llama Palabra de Dios para Todos, pero no importa, la versión que tenga leemos. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Verdad? Acá lo describe mejor el apóstol Pablo. ¿Cómo puede ser que el apóstol nos vaya a decir a nosotros que no haya divisiones y que estemos perfectamente unidos? Ni siquiera está queriendo decir, no, bueno, más o menos, porque no es fácil, más o menos acomódense. No dice eso, dice, ustedes busquen perfectamente unidos, en una misma, como dice, mente. No, posible, pastor, esto es imposible, la ciencia, cualquiera va a decir que los pensamientos nuestros son totalmente opuestos, diferentes. Claro, ahí está la clave, porque están pensando en una mente individual y no la mente de Cristo, porque la Biblia a nosotros nos dice que tenemos que tener la mente de Cristo y en un mismo parecer. Vieron que a nosotros a veces nos parece de una determinada manera, al otro hermano le parece de una determinada manera, y esos pareceres nuestros son tan distintos, tan diferentes. Si tuviéramos que decir que qué color pintar la iglesia, imagínense, sería un arcoíris más o menos. Cada uno le parecería que el color correcto sería uno, sería otro, el parecer de cada uno. Ahora, lo que nosotros tenemos que buscar, porque el apóstol dice que tenemos que tener un mismo parecer, ¿a qué se refiere? ¿A qué se está refiriendo? Y también dice en el sentir de Cristo, imitarlo, en Romanos 15 del 5 al 6, último verso en Romanos 15 del 5 al 6, que yo le contaba que le hablaba a los romanos, él menciona, aparte de la misericordia, la humildad, porque la humildad a mí me va a hacer dar cuenta de que a veces yo me estoy encontrando que mi sentir no está siendo como el de Cristo. Entonces yo tengo que tener humildad para reconocerlo, porque si yo estoy en una actitud de decir, no, mi sentir es el que vale, el único que vale, ahí no va a haber humildad y no va a haber esa, por lo menos, duda de decir, quizá estoy equivocado. Entonces la humildad a mí me hace ver y decir, Señor, yo necesito tener el sentir de Cristo junto con mis hermanos, que mis hermanos tengan el sentir de Cristo y yo el sentir de Cristo. Si no tengo tu sentir, Señor, hablame, mostrame, revelame, porque yo no quiero tener otro sentir que no sea el tuyo. Yo no quiero tener un sentir que sea mío, porque sé que eso va a perturbar a la iglesia. ¿Cuánto aman la iglesia del Señor? ¿Cuánto aman a los hermanos? ¿Cuánto quieren que la iglesia crezca? Entonces no la perturbemos con eso. Busquemos que nuestro sentir sea el mismo que el de Jesús. El mismo, la humildad. Esa humildad nos va a habilitar para darnos cuenta cuando haya en nosotros algo que no está bien. Romanos 15 del 5 al 6 dice la paciencia y la consolación. Le suma dos cosas. La paciencia es porque a veces podés vos estar en el sentir de Cristo, pero tu hermano no. Y vos decís, pero en la iglesia se está dando que algunos sí están y otros no. Algunos velan por sí mismos, otros velan por el reino, por la iglesia. Y te vas a encontrar con eso. Te vas a encontrar que hay hermanos que están nuevos y hermanos que hacen cosas que no están de acuerdo al sentir de Jesús. Pero ¿qué es lo que va a hacer en tu corazón? La paciencia. Tenés que tener paciencia, porque los hermanos pecan.
Qué loco decir que vamos a la iglesia y pecamos. Pareciera religiosamente no nos gusta decir que vamos a la iglesia y pecamos, ¿verdad que sí? Porque estamos trabajando para hacer las cosas bien. Pero en la iglesia, aún yendo a la iglesia, la gente peca. Hace cosas que no tiene que hacer, ¿verdad que sí? Y en la imagen y en la ideología se cree eso, se cree de que nunca van a pecar. Pero cuando yo tengo paciencia, decir, Señor, está pecando, bueno, sí, pero voy a orar por él, voy a tener paciencia, ya va a entrar, ya va a entender, vamos a orar, ya va a meterse. Y la paciencia nos hace que aquel hermano que todavía no tiene el sentir de Cristo pueda en algún momento tenerlo, ¿verdad? Y si eres vos, o si sos vos o soy yo el que no tengo el sentir de Cristo, que vos me tengas paciencia. ¿Por qué? Porque a veces es fácil pedir paciencia para uno, pero cuando la damos a lo otro, la damos a cuenta gota, ¿verdad? Pero queremos que no tengan paciencia a nosotros. Tenemos que ser de la misma manera, paciente con los demás y recibir la paciencia. Y la consolación, hermanos, porque lo que lastima mucho a la iglesia y lo que necesitan el consuelo después los hermanos es justamente eso. Lo que logra el no estar en un mismo sentir, logra heridas. Aparecen grietas en la iglesia donde las almas sufren y el Espíritu Santo tiene que venir con consolación. Porque al haber consolación, el sentir de Cristo es que consolemos a los hermanos. Entonces cuando hay alguien que está mal y lo consolamos, estamos en el sentir del Señor. Pero si estamos en una actitud de destrucción o de juicio, no estamos en el sentir de Cristo. ¿Me explico? Entonces esos son los elementos clave que nos menciona la Biblia: la compasión, la fraternidad, la misericordia, la humildad, la paciencia y la consolación. Son cosas que nos van a llevar a nosotros a tener un sentir como el de Jesús, que Jesús tuvo la humildad de que siendo igual a Dios, no le importó que tenía un cargo, que tenía lo que sea. Él fue a la cruz, a muerte de cruz, y se bajó siendo Dios, se humilló, fue humilde, ¿verdad? Enseñándonos a nosotros humildad. Paciencia, el Señor tenía paciencia, misericordia, compasivo, Él era compasivo. Así que el sentir que Jesús tuvo, porque el apóstol lo menciona y dice, tengan el sentir de Cristo, y los apóstoles tenían la misma pregunta de nosotros: ¿cuál es el sentir de Cristo? Y Pablo le remarcó, porque se ve que era el problema que ellos tenían. Yo lo que te quiero decir es esto, que el sentir de Cristo es amplio, no te lo puedo resumir en una prédica. Vos tendrías que estudiar toda la Biblia para darte cuenta cuál es el sentir de Cristo. No te lo puedo resumir en un sermón porque son muchos puntos. Es lo mismo que yo te diga, pero Pablo tocó un aspecto del sentir de Cristo que era el aspecto que necesitaban imitar ellos, los corintios, los filipenses, los romanos, porque ellos en esa área no tenían el mismo sentir de Jesús. Y a vos te va a pasar que quizás sea otra tu área, no esa. Quizás el sentir de Cristo a vos te lo toca por otra área. Entonces vos tenés que preguntarte, decir, Señor, yo como estoy trabajando, como estoy actuando, ¿estoy sintiendo las cosas de la misma manera que vos las sentí? Y esa es la gran pregunta. Y eso es lo que va a edificar a la iglesia y no va a perturbar a la iglesia, ¿verdad? Cuando hay un corazón sincero y genuino, el Señor va a hablar, el Señor va a revelarse, el Señor va a manifestarse. Y tenemos su palabra que nos va explicando lo que a Él le gusta y lo que a Él le agrada, y cómo Jesús era con la gente, cómo Jesús era con las personas, y de ahí sacamos cuál es el sentir de Jesús. A los romanos que se sentían superiores a los demás le habla de la humildad, al otro les habla de la paciencia, les habla de la compasión, porque todas esas cosas son actitudes que nos salen a nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Pero yo les hago este llamado, hermano, le hago de parte del cielo, yo creo que es un mensaje para la iglesia, de la unidad, del sentir como Jesús siente, porque cuando nosotros tenemos ese sentir, la persona que entre por esa puerta va a recibir y va a poder percibir el sentir de Jesús, no el sentir de una iglesia, ni siquiera la visión de una iglesia. Va a tener el sentir de Jesús, va a tener el sentir de Cristo. Y el sentir, como les dije hoy en la palabra, en la definición de la palabra, no se refiere solamente a emoción, a sentir una emoción, se refiere a una forma de pensar, una forma de sentir. Tenemos que pensar y ahí nos vamos. Entonces nosotros sabemos, para resumirlo, es que
un sentir en la doctrina, un mismo pensar en la doctrina, pensando en la misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios tenemos que pensar de la misma manera, porque andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Es imposible caminar. Jesús dejó una palabra, dejó los 10 mandamientos al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel debía pensar como Dios le bajó la palabra, de la unidad en la palabra, no en los métodos, porque a veces tenemos diferentes métodos para hacer la iglesia, para trabajar, para diseñar proyectos. Tenemos diferentes maneras de hacerlo, ¿verdad? No podemos estar unidos en los métodos, pero sí unidos en el espíritu, sí unidos en el objetivo que tenemos, sí unidos en la forma de trabajar, ¿verdad? Perdón, en la forma no, sino en el objetivo y en lo que queremos alcanzar. Porque a veces pecamos pensando eso, que ser un mismo sentir significa que las mismas formas vamos a tener todo. Y no, porque Dios da la multiforme gracia de Dios se manifiesta en las diferentes dones de cada hermano. Amén. Así que Dios ponía esto en mi corazón. Sé que es un tema complejo, que pido a la gracia del Espíritu Santo que les siga revelando a ustedes en sus hogares, a ver qué área yo estoy teniendo el sentir de Cristo, gloria a Dios, y en qué área no estoy teniendo el sentir de Jesús, el sentir de Cristo, el mismo sentir de Cristo, porque yo no quiero perturbar a la iglesia, quiero bendecir la iglesia del Señor, quiero bendecir a los hermanos. Amén. Yo te invito a que te pongas en pie. Es una palabra bien puntual, bien concisa, bien a tu espíritu, porque Dios quiere hablar a nuestro espíritu para que nosotros podamos darnos cuenta que el sentir de Cristo siempre nos lleva a la bendición, siempre nos está llevando a la restauración, siempre te está llevando a perdonar, y lo sabés. El sentir de Cristo siempre te va a llevar a edificar a la iglesia, de una u otra manera siempre te va a llevar a lo que es su palabra y lo que es el reino, pero el sentir de la carne te va a llevar completamente al opuesto. Al opuesto. El sentir son los deseos de la carne. Muchas veces confundimos que son los demonios, pero a veces no son los demonios, no es el demonio que te está llevando. A veces lo que nos está llevando son los deseos propios de la carne, que eso lamentablemente lo tenemos porque la naturaleza caída lo tiene, lo que se llama la concupiscencia, que son una palabra difícil que está en la Biblia, pero que suena raro y todo para nosotros hoy en día, pero que significa la atracción hacia el pecado, la atracción hacia lo malo, que es el deseo de la carne que quiere satisfacer lo prohibido, lo torcido, lo perverso, lo pecaminoso, y la carne te quiere llevar a eso más. Me gustó una frase que dijo la profeta que vino cuando fuimos al aniversario, ¿se acuerdan? Dijo: Satanás solamente te va a poder tocar cuando huela en vos olor a carne, pero cuando se acerque huele olor a carne, como ándale como león. Vieron que el león, ¿qué es lo que busca? La carne. Solamente te va a querer comer cuando siente olor a carne, pero si andamos en el espíritu y siente olor al espíritu, no va a poder hacer nada el demonio, porque al contrario se va a huir, porque no le atrae eso. Pero al diablo le atrae cuando andamos en la carne, cuando nuestros deseos de la carne nos llevan a eso. Así que yo te aliento, hermano, te invito a que oremos juntos unos minutos más para que le pidamos al Señor de todo corazón un sentir diferente, un sentir distinto, un pensar distinto, y decir: Señor, ¿cómo arreglamos estas diferencias para que lo que pensemos como iglesia sea lo que piensa Cristo y no la riña de lo que piensa uno, lo que piensa el otro? Porque eso no hace nada bien a la iglesia, no trae para nada beneficio. Lo único que hace es lastimar, atrasar tu obra y darle lugar al diablo. Por eso, Señor, hoy en esta noche nos presentamos como iglesia, no solamente como individuos, sino como iglesia, pero también personalmente, Señor, porque esto también lo llevamos a nuestros matrimonios, también lo llevamos, Señor, a nuestras relaciones familiares con nuestros hijos. Señor, queremos tener un mismo sentir. ¿Cuántos quieren que su matrimonio haya un mismo sentir como el de Jesús, como el de Cristo, de agradar al Padre y hacer la voluntad de Dios? Satanás se empecinó en que no podamos tener el mismo sentir, porque sabe que ahí está la clave de la unidad, y ahí está la clave del no lograr el propósito de la unidad, que la unidad trae victoria.
Y cuando se divide y se rompe la unidad, ahí se afecta la fuerza que hay en la iglesia. Por eso yo, Espíritu Santo, te ruego, te imploro, en el nombre poderoso de Jesús, que reveles y muestres cada área a mis hermanos. Si hay algún área, Dios mío, donde todavía no está el sentir de Jesús, que tu Espíritu Santo esté cayendo ahora mismo, revelando, mostrando, haciendo sentir al corazón lo que hay ahí. Lo que hay ahí y lo que debe reemplazar, la forma de pensar diferente que debe tener esa hermana, ese hermano, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, conforme a tu diseño, en el nombre de Jesús, y así también las familias y los matrimonios, Señor. En el nombre de Jesús oramos, decretamos, Señor, declaramos, en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, ministra a la iglesia, ministra a la iglesia. Haz, Señor, tu maravillosa obra de unidad, Señor. Como tú eres uno como el Padre y eres perfectamente uno, que nosotros podamos ser perfectamente uno. Ayúdanos a resolver nuestras diferencias. Ayúdanos a resolver nuestras diferencias para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Tú sabes que somos polvo, sabes nuestras tendencias a lo malo, sabes nuestras carnalidades. ¿Cuánto confiesan sus carnalidades delante de Dios? Tú sabes nuestras carnalidades, Señor. Muchas veces queremos ser espirituales, queremos hacer las cosas bien, queremos ser más ungidos, queremos tener más de ti, pero vez tras vez sale esa carne. Vez tras vez no traiciona la carne, Señor. Pero aquí nos humillamos delante de tus ojos, Señor, delante de tu presencia. Porque lo que anhelamos y lo que queremos es el sentir de tu Hijo Jesús en nosotros. ¿Cuánto lo anhelan? ¿Cuánto lo quieren en su corazón? Yo quiero ese sentir en mi matrimonio, yo quiero ese sentir en mis hijos, quiero ese sentir en la iglesia, en nuestra sociedad, en nuestro país, Señor. En el nombre de Jesús. Y no ver en la obra de Satanás trayendo división, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, ministra para que realmente la unidad sea una realidad en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Oh Espíritu Santo, te damos gracias. Te exaltamos y te bendecimos. A ti sea toda la gloria y la honra.